Hoy te platicaré del por qué marinos escoltaron a la modelo Karely Ruiz. En este video te contaré la historia del agente canino K9, Boris, que resultó herido en un operativo policíaco contra hombres atrincherados en Baja California. Te platicaré de los narcobloqueos ocurridos en Fresnillo, Zacatecas, que dejaron incomunicado al municipio por la zona norte, sur y este. Y te hablaré de la inseguridad en Guaymas, Sonora, a donde llegó la modelo Karely Ruiz escoltada por elementos de la Marina. Bienvenidos al Caporal del 20 de febrero, ¡comenzamos! Otra historia de perros ejemplares. Ahora te traigo la de Boris, mejor conocido como agente K9 Boris, un pastor belga de 4 años de edad que es perro policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, nacido en Holanda, comprado por Estados Unidos y donado a México. La madrugada del 10 de febrero participó en un operativo para detener a hombres armados que habían atacado a policías en Ensenada. Como los delincuentes se atrincheraron en una casa, el agente K9 Boris se metió por la ventana para tratar de neutralizarlos, pero el agente fue herido con un arma larga en el pecho y en la pata. Por fortuna, K9 Boris sobrevivió a la agresión, en donde hubo 2 delincuentes detenidos y un policía abatido. Actualmente, K9 Boris está en recuperación y será jubilado y dado en adopción al policía estatal que lo tenía bajo su cuidado, por la estrecha amistad que hicieron. El gobierno de Baja California ya le prepara un homenaje a este perro heroico. Mal día para Zacatecas, mientras que en Jerez se hizo una marcha por la paz y a la par se viralizó un video en donde se ve al alcalde cantando un narcocorrido llamado JGL, dedicado a El Chapo. En el municipio de Fresnillo hubo narcobloqueos y vehículos incendiados. Ayer a partir de la 1 de la tarde comenzaron a ser reportados narcobloqueos con vehículos robados e incendiados por delincuentes en una vialidad que comunica a Fresnillo con la localidad de Estación de San José, muy cerca de hecho del Batallón Militar 97. También hubo narcobloqueos en la vía que comunica con Plateros y otra cercana a Puente Jorobado. Es decir, estos disturbios bloquearon las vialidades que conectan al municipio de Fresnillo con sus lados norte, sur y este. Más tarde, una familia fue atacada a tiros en la cabecera municipal, el papá murió, la mamá resultó lesionada y el hijo, de 1 año de edad, resultó ileso. Tras la ola de violencia, la Universidad Autónoma de Zacatecas informó que a partir de hoy, lunes, las clases serán híbridas, para que los alumnos no estén obligados a acudir presencialmente a sus escuelas y evitar entonces que se expongan en medio de toda esta inseguridad en la entidad. En redes sociales, testigos de los narcobloqueos estuvieron compartiendo imágenes en las que se aprecian afectaciones a un autobús de la empresa Rojo de los Altos, al menos un par de camionetas y un auto incendiados y también varios ponchallantas. La versión oficial que hay hasta el momento en que estoy haciendo este video es por parte del gobierno estatal, que asegura que la ola de violencia duró solamente un par de minutos, que fue atendida por elementos de los 3 órdenes de gobierno, es decir, Policía Municipal, Policía Metropolitana, Policía Estatal, Guardia Nacional y el Ejército, y que también hay 7 detenidos y un arsenal decomisado. ¿Por qué llegó Karely Ruiz al carnaval de Guaymas, Sonora, escoltada por elementos de la Marina y por policías municipales? Esto que acabas de ver fue videograbado este fin de semana cuando la modelo de OnlyFans llegó a Guaymas a bordo de una camioneta y fue custodiada por elementos federales y municipales durante toda su participación durante el carnaval, que por cierto Karely Ruiz fue la madrina de este evento. En las últimas horas las discusiones en las redes sociales han estado bastante calientes por quienes critican el uso de las Fuerzas Armadas
para el resguardo de una modelo de OnlyFans y no para otros asuntos como lo ocurrido ayer en Fresnillo, como te lo platiqué hace unos minutos. De hecho, al momento en que estoy grabando este video, la Secretaría de Marina no se ha pronunciado sobre este hecho, ni la alcaldesa de Guaymas, la morenista Carla Córdoba, lo ha hecho. Bueno, lo cierto es que Guaymas lleva mucho tiempo sumida en una ola de violencia que provocó la movilización de elementos de la Marina en este municipio. De la Marina y no del Ejército, principalmente por dos motivos. Uno, porque este municipio se encuentra en la costa. Y dos, por un acontecimiento ocurrido especialmente el 25 de noviembre de este 2021, hace año y medio. En aquella ocasión, justo en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, Marisol Cuadras, de 18 años de edad, llegó al Palacio Municipal de Guaymas a protestar pacíficamente contra la violencia en contra de las mujeres. Minutos antes de las 7 de la tarde salió la alcaldesa Carla Córdoba, saludó a Marisol Cuadras y a las demás manifestantes y se tomaron esta foto que te muestro en pantalla. La alcaldesa regresó a su oficina y minutos después de las 7, al lugar llegaron varios sicarios, rafaguearon con armas largas la fachada del Palacio Municipal, lanzaron una granada y se fueron. Pero en el lugar cayó muerta la manifestante. Al día siguiente, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, detalló que policías municipales repelieron la agresión y que también fallecieron un policía y un agresor. Y aseguró el secretario de Marina que este ataque iba dirigido al director de la Policía Municipal, Andrés Humberto Cano, quien también es miembro de la Marina, es capitán. Y como la alcaldesa, de la misma forma, resultaron ambos ilesos. Pero iban sobre el capitán, sobre el secretario de Seguridad. Falleció uno de los sicarios. Ese sicario ya tenía orden de aprehensión. Había habido ya 2 o 3 intentos de detenerlo. Y pues eso es lo que les podemos informar. Los dos están sin daño alguno. Desgraciadamente hubo daños colaterales ahí, un policía municipal, el propio sicario, y una muchachita que estaba ahí como parte de la manifestación, que por cierto es hija de un miembro de la Secretaría de Marina Armada de México. Pero la sorpresa fue todavía mayor. La joven asesinada era hija también de un elemento de la Marina, motivo por el cual fue precisamente la Marina la que se encargó de reforzar la seguridad del municipio. De inmediato fueron desplegados decenas de marinos en Guaymas y estos llegaron prácticamente para quedarse. Sin embargo, a pesar de la presencia de estos elementos federales y a un año y medio de estos hechos, el semáforo delictivo nacional ubica a Guaymas como uno de los homicidios más violentos del estado. Señala que en todo el año 2022 en Guaymas fueron cometidos 269 homicidios dolosos y que este es uno de los 5 municipios del estado que concentra el 73.2% de los 1.710 asesinatos registrados en todo el 2022. Es en este contexto en el que ocurrió el resguardo de Karely Ruiz. Polémico o no, tú tienes la última palabra y leo tu opinión en la caja de comentarios. De hecho, esta no es la primera vez que la modelo es escoltada por elementos armados, por elementos pertenecientes a nuestras autoridades. El año pasado, durante el Día del Padre, ella fue contratada por el ayuntamiento de Xicoténcatl, en el estado de Tamaulipas, a cargo de la panista Noemí González Márquez. El año pasado, la modelo fue contratada justo y por este gobierno panista y por policías, y fue escoltada por policías municipales. Hoy le tocó ser contratada por un gobierno morenista y ser escoltada por marinos. Recordemos lo que ocurrió el Día del Padre del año 2022. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias.